Bueno, y contestando lo que vos decís, que realmente estar acá para mí es una cosa inolvidable, lo será, porque todos mis recuerdos que surgen vienen y estamos en tu casa y vamos a hablar, que Marita también nos recibe y está siendo casi asistente. Y bueno, Lo que demuestra es realmente el carácter y personalidad de una persona. Bueno, Julio. bueno, lo que yo había dicho antes es que para nosotros, para Marita y para mí, es un honor tenerlo a Héctor, a Cristina, a Natalia y a Micaela esta tarde acá. Es un primer paso, después la política nos va a llevar más arriba. No te quepa duda. Palabras sabias. Y sí, es muy importante, además, para aquellos que no lo saben, y lo saben o no lo recuerdan, ¿cuál fue la obra? ¿Por qué existe el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje? ¿Cuál era la idea rectora que se perseguía? Que en aquel entonces los medios alternativos para resolver conflictos realmente Sí. eran pocos. Así si nos contás algo. Yo diría que el primer estímulo que recibimos los abogados para movernos, sacudir la modorra, fue la sanción en octubre de 1995 de la ley que hacía obligatoria la mediación previa a los juicios, claro que con excepciones, ¿no? No en casos penales, no cuando el Estado es parte, no en algunas situaciones de familia, etc. La enumeración es muy larga, pero sí cuando hay conflictos de tipo económico y algunos conflictos de tipo personal. Eso a mí me llamó la atención, me ayudó mucho encontrarme con Adriana Schifrin, desgraciadamente muerta joven. Muy joven. Muy joven, una pérdida sensible. Ella se había hecho muy amiga de Marita, después, por otras razones, en otros grupos. Y a ella le interesaba la mediación y me hablaba. Y yo fui con dos abogados del estudio, al estudio de ella, y nos dieron una hora de clase de mediación. Nosotros no teníamos la menor idea de lo que teníamos que hacer. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, yo cometí el error de dejar que una de las dos partes interrumpiera a la otra. Y al final me dice, bueno, eso no puede ser, porque si le permitís a una, vas a permitir a la otra, y esto ya no es la mediación. Claro, bueno, pero vos hiciste algo que fue innovador. Como no se hacía en aquella época, yo diría, no sé si fue un error o simplemente que las técnicas de la mediación después cuando te las transmitió un poco esta chica, ¿no? Sí. Y después de eso sucedió, yo no sé cómo me encontré con Alejandro Ponieman, que estaba formando una asociación civil para hacer mediación. Y bueno, yo participé de la fundación, era ya el año 96. Participé de la fundación, participé de reuniones, nunca hice ninguna mediación, y hasta que yo le propuse invitar a todos los estudios grandes de derecho empresario de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se asustaron. ¿Se asustaron? Se asustaron, sí, porque era una casta distante y poderosa. El grupo de Ponieman. No. Los nuestros, los buenos. Sí. Bueno, entonces yo me sentí, digamos, a mí me interesaba que entraran todos estos señores que yo sabía que eran mis competidores, pero que yo no conocía porque era medio huraño, ¿no?
Y me fui, estuve 2 o 3 meses separado de la idea hasta que se me ocurrió formar un grupo de estudios amigos grandes que estuvieran serios, etc. Y mi gran dificultad es que yo no conocía a nadie, no conocía ni a ningún doctor O'Farrell. O sea que no ni tuviste ningún problema de ir adelante, a pesar de que no los conocías. Gracias a mis socios, que sí, que no eran huraños. Y que uno conocía a uno. Otro. Y recuerdo que el primero en llegar al estudio fue Patrick O'Farrell. Patrick O'Farrell. Bueno, eso fue maravilloso porque Patrick enseguida dijo, pero esto es un servicio más que le ofrecemos a nuestros clientes. Y de ahí fue arrancando, y por lo que veo del papel que me trajiste, eran 19 estudios los que fundaron el Centro de Mediación, el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. La palabra empresarial la puso Marcelo Lusch. Marcelo puso la palabra. Mirá sí, vos. Y para mí era para la mediación, pero los señores más serios dijeron y arbitraje, y todos estuvimos de acuerdo. Claro, mediación y arbitraje. Y en aquella época, cuando nombrás a Patrick O'Farrell, sí fue un hombre que te apoyó mucho en toda esta gestión. Sí. Porque es un hombre encantador y mi recuerdo es un hombre muy trabajador también. Muy trabajador, muy concreto, muy realizador, muy buena persona, muy dialoga, cosa que es importantísima. Exacto, no era adversarial, sino que le gustaba charlar, conversar, acordar. Exacto. Con lo cual estamos rondando en una mediación casi sin darse cuenta. Exacto. Bien. Y yo no sé cómo lo ves vos. Te lo voy a decir de una manera así un poco cruda, y vos me corregís. Dale. A mí me parece que como medio alternativo de solución de conflictos, la mediación tiene una mayor validez y tiene un mayor futuro que el arbitraje, porque el arbitraje, digamos, para resolver los conflictos internos dentro de la República Argentina, es el síntoma de que el Estado, los estados, no nos ofrecen un sistema judicial mejor que el arbitraje. Correcto. O sea, si tuviéramos los jueces que había acá, qué sé yo, hace 80 años, claro. O 90, no sucedería. Lógico que no. Se justifica, en cambio, el arbitraje plenamente a nivel internacional, porque lo que abarca la competencia de los tribunales internacionales arbitrales existentes no es completa. Entonces hay una cantidad de temas que se escurren, especialmente las cuestiones de derecho privado en que se debaten cuestiones patrimoniales. Correcto. Así que, en cambio, la mediación, desde mi punto de vista, espero que aprenda la gente a darse cuenta que el consenso es mejor, mucho mejor que la confrontación. Que la gente aprenda a dialogar. No sé cómo lo ves vos esto. Y vos me dijiste que me ibas a preguntar, y curiosamente no, sino porque es así, positivamente, estoy un 100% de acuerdo contigo. Para mí, la mediación o negociación asistida, como querramos llamarla, sí, tiene ventajas tremendas, pero sucede que en la Argentina
el abogado normalmente es adversarial y no tiene paciencia. Yo como mediador, que he sido muchas veces, obviamente había hecho los deberes y aprendido muy bien a manejar los conceptos de los intereses, los principios, Sí. y sin duda, pero la falencia que noto en el centro y en otras instituciones es que la mediación la ven como un paso que simplemente hay que hacerlo casi porque sí. Y si está pactada la cláusula que tenemos en el centro, que no inventa nada en materia de arbitraje porque usa las reglas de un citral. Así que en ese sentido, ok, pero no se da la oportunidad a la mediación de solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo de partes, que es posible, porque Claro. lo hemos hecho. Así que yo te contesto, no es que haya un empate técnico, es decir, no hay disenso, porque mi opinión es la misma que la tuya. Quiero decir que desgraciadamente el nivel en que los abogados, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se han dado cuenta de la función, los que trabajan en derecho comercial, en cuestiones económicas, en cuestiones de derechos de autor, de lo que sea, no se han dado cuenta hasta qué punto el abogado puede facilitar los negocios para beneficio de las dos partes o echar todo a perder. Exacto. Y acá quiero citarlo a Rudyard Kipling, gran poeta, que dijo: la palabra es la droga más potente que ha inventado la humanidad. Y esa droga potente, la palabra, puede ser utilizada para alcanzar el consenso o puede ser utilizada para confrontar. Claro. La Ahí está. experiencia política argentina de los últimos años, pero de muchos años, Sí, que viene de es atrás. que se usa más la palabra para confrontar, levantar el dedo índice y criticar al otro, cuando en realidad la función de la palabra que lleva al entendimiento es muy rentable, para decirlo en términos económicos, claro. altamente rentable, lo que en inglés llaman ganar-ganar, ¿no? Las dos partes pueden ganar. Bueno, exactamente. Contame vos tu experiencia. Bueno, mi experiencia, es decir, y más partiendo de lo que citaste vos, la frase que es muy fuerte y es muy buena y además muy cierto, la de Rudyard Kipling, Sí. porque si tiene esa doble faz, puede destruir, pero lo bueno es que se debe aprender que hay una gran oportunidad, que el ser humano tiene que aprenderla, que es qué significa que las partes negocian entre ellas en búsqueda de un consenso y solucionar su negocio de una manera tranquila, porque han llegado a bajar los decibeles del conflicto y pueden ponerse de acuerdo. Mi experiencia personal en todas las mediaciones que tuve, algunas fracasé, pero la mayoría, es decir, apliqué simplemente los conceptos. Es decir, Sí. que no hay misterio, en No. realidad no hay misterio. Lo adversarial no sirve para esto. Exactamente. Si no se aprende, como nosotros lo vimos en el curso que hicimos en la Universidad Austral, que si vos recordás, fueron muchos más los temas referidos a mediación que a arbitraje. Ah, sí. ¿Qué vimos de arbitraje? No. Nada. Era un curso de mediación. Exactamente. Era un curso de mediación, 60 horas teóricas, 40 prácticas. Y además muy divertidas. Muy divertido. La verdad es Qué buenos recuerdos. que es un recuerdo inolvidable vos lo has de dicho. todo. No sé cómo hacíamos para divertirnos, pero nos divertíamos. Pero nos dividí porque se formó un grupo muy homogéneo en este Sí. sentido. Exacto. ¿Viste? Y Marcelo Luz, que fue el que lo había organizado, realmente se lució, porque además nos daba en la mitad
se hacía un corte y había sándwiches muy ricos y Sí. seguíamos charlando y otra vez. Sí. Y bueno, cuando terminamos las horas prácticas, no sé si vos te acordás, que fuimos a festejar en un boliche, en una comida que estábamos todos, Sí. que había sido motivo, que lo vimos en cámara Gesell, de una mediación. Sí. Lo estoy viendo a Suárez, de aquella época de Baker y McKenzie, Sí. que vino con su mujer. Y esto era para hombres, así que realmente tratamos de convencer que se quedara ella y no hubo caso. Él la acompañó, tomó un taxi y volvió. Horacio Suárez. Sí. ¿Cómo anda? Yo hace 4 años que no lo veo, Ajá. 3 o 4 te diría. Y esa comida fue muy divertida porque generó un grupo, una gran pertenencia. Sí. Es decir, gente que, mucho como vos decís, se conocían poco entre ellos, Sí. se logró eso. Y fue divertido festejar en el lugar donde estaban todos peleados, porque si vos te acordás, era un lugar de baile, de tango, y los vecinos se quejaban. Y bueno, en la mediación, en la parte práctica se había logrado realmente bajaron los decibeles, y eso nos permitió comer y comimos muy bien. Sí, comimos no me bien. preguntes qué, porque eso no me voy a acordar. Pero fue bueno. Y te cedo ahora la palabra a vos, porque después de eso viene, bueno, Después de el eso, centro. cuando ya sabíamos, la verdad es que las reglas ordenadas en Estados Unidos de las prácticas de la China y de la India y algún país de Europa, ordenadas las prácticas, las normas, el mediador se sienta y explica qué es lo que sucede, explica la importancia de ponerse de acuerdo y explica que va a hablar uno, va a hablar otro, que no se lo puede interrumpir, que él después va a sintetizar, etc. Son reglas que, como vos decís, funcionan solas. Solas, es automático. Una va llegando a la otra. Yo creo que lo que a vos te debe resultar muy fácil es aplicar las reglas y tirar buena onda. Yo creo que eso es básico. Si vos tirás buena onda... Bueno, pero es fundamental, tenés razón. Sí. Yo o cualquiera que se quiera dedicar a esto con seriedad, si él no transmite un clima, ¿no? Sí. Y pasa eso que vos decís. Exacto. ¿Cómo va a salir adelante? Yo te quiero contar dos situaciones en que me sentí muy gratificado. Adelante, adelante. En una mediación que empezó al principio de la tarde y iba para largas, era una terminal automotriz con un concesionario muy importante que habían hecho muy buenos negocios durante muchos años. Y cuando llegó un señor de una de las dos partes, no recuerdo cuál, quiso saludar a un señor que ya había llegado. Y el señor que ya había llegado antes le dijo: de ninguna manera te voy a dar la mano porque vos no sabés las macanas que has hecho. Y estaba totalmente enojado, dirías vos. Estaba muy totalmente enojado. Yo, para mejorar la buena onda, interrumpí la mediación para tomar el té, comer algún bizcochito, esas cosas. Muy de Julio, eso. Y en ese momento, el hombre que no le había querido dar la mano, delante de todos, dijo: mirá, discúlpame, había muchas cosas que yo no sabía y que ahora me enteré. Por favor, me gustaría estrechar tu mano. Eso es el resultado de haberse escuchado. Claro. Se habían escuchado a cada uno. Claro. Si vos escuchás con atención, podés llegar a entender qué es lo que le pasa al otro. Claro, si prevalece el enojo, en cambio, no escucha. Ahora, si escucha, como vos decís, con atención, el muro puede caer y vos estás contando algo que pasó, de no querer darse una mano a la otra. Exacto.
pide disculpas porque se había enterado de cosas que no sabía. Muy, muy interesante el caso. Especialmente siendo una situación en que tanto a la terminal como a la concesionaria les interesaba seguir trabajando juntos.